¿Cómo se vivió el paro de 24 horas ayer en Venezuela? Vamos hasta allá con Carolina Alcalde de La Voz de América. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo se viven estas horas posteriores a este paro cívico nacional desarrollado ayer en Venezuela? Hola, buenos días, saludos de Caracas. Pues una jornada realmente terrible la que vivimos el día de ayer. De hecho, organizaciones de derechos humanos calificaron como una salvaje represión lo que ocurrió en distintos puntos, no solo de Caracas, sino del resto del país, cuando las fuerzas de seguridad llegaron a dispersar las manifestaciones pacíficas de los ciudadanos que decidieron bloquear las principales vías para impedir el tránsito de vehículos. Vimos el uso de perdigones, como ha estado ocurriendo desde el pasado 1 de abril, también de bombas lacrimógenas, detenciones arbitrarias. Incluso un colega periodista, de hecho de la Mesa de la Unidad Democrática, fue detenido y fue golpeado salvajemente por funcionarios de la Guardia Nacional. Su testimonio reveló que una vez que se identificó como miembro de la prensa de la Mesa de la Unidad, que es la alianza que conforma a los partidos de oposición, pues ellos insistieron en darle más golpes. Así que realmente muy dramático lo que se vio el día de ayer. Muy preocupante, por supuesto. Carolina, vamos a incorporar a esta conversación para analizar también desde México cómo se observan las movilizaciones constantes que no se detienen, que no paran en Venezuela. El periodista, pues paisano tuyo, el periodista venezolano Juan Carlos Aguirre. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Tu primera lectura de lo que se vio ayer, de las movilizaciones, de la reacción de la oposición y sobre todo de la reacción o de la falta de ella del régimen de Nicolás Maduro. Sin duda alguna que nos damos cuenta que en Venezuela en este momento no existe una democracia. Parece una democracia, pero no es una democracia. Parece una dictadura, pero no es una dictadura. Se evidencia que tenemos una oclocracia muy pobre con una gran cleptocracia. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un gobierno donde intenta gobernar un mesías, un caudillo, utilizando el hambre, utilizando la pobreza como escudo y como esperanza para esas personas, y por el otro lado pues sí tenemos un gran Estado corrupto, apoyado además en militares. Eso es lo que en este momento estamos viendo en Venezuela y que lamentablemente las manifestaciones de ayer evidencian claramente la situación, donde vienen manifestaciones donde ayer ya se hablan de 4 personas asesinadas, o sea que este número estaría llegando a los 100, estamos hablando de más de 375 detenidos en el día de ayer. Y estamos hablando de un gobierno terco, torpe, como dice la canción de Shakira, que en este momento pues no quiere escuchar a la población, quiere hacerse de la vista gorda de lo que ocurrió el pasado 16 de julio, donde más del 52% de la población electoral le dijo que sí a frenar una constituyente, le dijo que sí al respeto a la Asamblea Nacional y le dijo que sí a que la Fuerza Armada Nacional deje de reprimir y pase a ser ahora una fuente de protección para los venezolanos, para la democracia, y que se base en la institucionalidad que tiene que ser subordinada al poder civil. Carolina, son más de 110 días, son 111 días ya de constantes movilizaciones, de marchas. ¿Cómo está el ánimo de los venezolanos? Porque, vaya, debe ser también desalentador, desmotivante salir a las calles todos los días, ser reprimidos por las fuerzas al servicio del gobierno y ver que, pues, no se avanza, que no hay oídos que presten atención a los reclamos. ¿Cómo está el ánimo hoy, 111 días después de iniciadas estas movilizaciones? Sí, definitivamente las emociones del venezolano en este momento es una montaña rusa, sube, baja. Hay días en donde ves a las personas sumamente esperanzadas por esta lucha que se está llevando ya desde, no solo el pasado 1 de abril, desde hace muchos años. Son millones de venezolanos los que han estado en desacuerdo con este gobierno, empezando con el régimen del fallecido presidente Hugo Chávez. Hay otros días en los que al escuchar pues al gobierno se baja la moral porque logran hacerlo, pero creo que lo importante es que ya los ciudadanos consideran que no hay vuelta atrás en esta lucha por la democracia, por conquistar la libertad, por reconstruir el país y tener una nación normal, porque básicamente en este momento Venezuela ya perdió la normalidad por completo y eso ya desde hace mucho tiempo. No es fácil ni siquiera salir al supermercado. Para hacerlo hay que planificarse porque es realmente complicado, no sabes lo que te puedas encontrar en las calles, así que es muy difícil para los ciudadanos, para los venezolanos en líneas generales, mantener las emociones y mantener el optimismo. Sin embargo, creo que se está logrando hacer.
Sí, indudablemente, y con el apoyo también, con la solidaridad internacional que poco a poco pues también se va haciendo más visible, más presente. Juan Carlos, ¿cómo observas desde México lo que puede venir? Estamos hablando que de este domingo en 8 el presidente Nicolás Maduro pues se ha entercado con una consulta para la Asamblea Constituyente. Parece que no habrá quien lo baje de su macho, está montado en el tema. ¿Qué puede venir? Porque quizá podríamos ya estar observando el inicio del fin del régimen, pero vendrán sin duda pues días de mayor crisis, de mayor conflicto, de mayor polarización. Y es lamentable, Manuel, porque la población demócrata en Venezuela ha buscado la salida democrática, la salida pacífica a esta situación. Se pidió un canal humanitario, el cual fue negado, se pidió una elección anticipada, la cual fue negada, se pidió un referendo revocatorio, el cual fue negado, se ha pedido respeto a la Asamblea Nacional, ha sido negada, se ha pedido restitución de los poderes públicos, ha sido negado. Hoy la Asamblea Nacional tiene que sesionar fuera del recinto, fuera del Palacio Legislativo, para nombrar a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Ya el TSJ ha dicho que va a desconocer y que so pena a estas personas de tomar posesión, de ir a la cárcel por usurpación de poderes. Pero ellos sí pueden montar entonces una vicefiscal paralela, alterna. Aquí lo que se ve es un juego bastante atracado por parte del gobierno, donde todo lo ilegal que pueda existir en este momento en el país, el gobierno lo hace haciéndolo ver como legal, y todo lo legal que puede hacerse en un régimen democrático o en un sistema democrático, la oposición lo hace, pero el gobierno se encarga de hacerlo ver como ilegal. Lo que viene de ahora en adelante, y ya pareciera incluso que en muchos sectores de la oposición venezolana se está saliendo de las manos lo que quiere la calle, lo que quiere la gente en cada una de las ciudades de Venezuela, y es calle y más calle, ejercer presión desde la calle, como lo acabas de decir, ejercer presión también a nivel internacional, desde los medios de comunicación, aunque en México, por ejemplo, satanizan a los medios por tocar el tema venezolano ciertos sectores de la izquierda mexicana, o quienes dicen ser de izquierda mexicana, y también aplicar esta presión internacional en los diferentes estamentos internacionales, Organización de los Estados Americanos, en la Organización de las Naciones Unidas, que además ya se están pronunciando, y un funcionario del gobierno venezolano decidió renunciar y denunciar violación en Venezuela en este momento, y a lo que obviamente el embajador de Venezuela ante la ONU pues ya dijo que era totalmente falso, pero las pruebas están a la vista, los números ya se conocen, y esos son los números oficiales, porque basta ver los números que están por debajo de esas cifras, que seguramente son mayores. Así que la situación es bastante compleja, y si vamos a hablar de lo que quiere la oposición en este momento de calle, la base es un paro general como el que ocurrió ayer, y ver qué tanto puede aguantar la empresa, pero sobre todo qué tanto puede aguantar el gobierno, con un paro en las calles, con un paro en el sistema productivo, en el sistema de comercio, pero además con el apoyo inferior al 20% en este momento en las encuestas, que mejor le van a Nicolás Maduro. Y es que sí es increíble que todavía en nuestro país haya partidos políticos que no se atrevan a llamar a las cosas por su nombre, que sigan omisos, volteando la mirada hacia otro lado, o en un punto más grave, respaldando de manera tácita un régimen que atropella cualquier tipo de libertad, de principio elemental en la democracia. Carolina, las reacciones, ¿qué reacciones han habido en las horas previas a esta comunicación de parte de la oposición y también del gobierno, ya sea de Nicolás Maduro o de cercanos a él, y se prevén reacciones de cara pues al fin de semana y a lo que vendrá dentro de 8 días? Sí, ya el presidente Nicolás Maduro ha desestimado el paro cívico del día de ayer, lo hizo en cadena nacional de radio y televisión, de las cuales además hacen uso abusivo. Y pues además él hizo ver que hizo un supuesto recorrido el día de ayer en donde se veían personas caminando con normalidad. Eso no ocurrió, aquí no hubo normalidad el día de ayer. Yo dificulto que ese video haya sido grabado ayer, debe haber sido grabado en otra ocasión y divulgado precisamente ayer a propósito de este tema. Veíamos al canal del Estado tratando de justificar la soledad en el metro de Caracas por supuestamente el inicio de la temporada escolar, pero hoy atrás de mí está la autopista repleta de vehículos, y ayer eso no ocurrió de ese modo. Así que están buscando la manera de ocultar la realidad que se está viviendo en Venezuela. A como de lugar, la oposición venezolana ha dicho ya que el paro fue acatado en un 85%. Ayer me comentaba a la parlamentaria Delsa Solórzano que las próximas acciones de calle no las van a divulgar con antelación para evitar que el régimen pueda actuar precipitadamente, lo van a ir haciendo muy poco a poco antes de la fecha. Mañana sí está convocada una nueva movilización de calle, seguramente esta tarde darán a conocer los detalles. En las calles pues la gente siente que finalmente está
siendo escuchada porque se está presionando en las calles, es lo que querían desde hace mucho tiempo. Hay unos que piensan que falta más, otros consideran que la Mesa de la Unidad está haciendo lo correcto. Ya ahí hay un tema de divergencia de opiniones, de forma de ver. Lo cierto es que se está actuando y las calles están activas. Juan Carlos, sobre estas reacciones y sobre lo que podría venir y sobre lo ocurrido ayer, el régimen pues utiliza lo poco que le queda como estructura, pero lo saca también a las calles. Leíamos reportes sobre la participación, por supuesto forzada, de trabajadores al servicio del Estado que fueron obligados prácticamente, pues no solamente a acudir a trabajar con normalidad, sino a salir a las calles para simular que todo transcurría con normalidad. El llamado 1 por 10. 1 por 10, 1 por 10, que tanto dice Diosdado Cabello, que tanto citan los personeros del gobierno. Es decir, que cada empleado público tiene que dar la lista de 10 personas que están prácticamente obligadas a ir a votar en este proceso de Asamblea Nacional Constituyente. Lo han hecho así en las elecciones presidenciales y en las demás que se han dado en Venezuela, pero ahora pretenden hacer eso. Una vez más, presionando a la población a que haga lo que el gobierno quiera y no en eso, como te lo decía en un inicio, a algo que parezca una democracia. Está muy alejado realmente de lo que puede ser una democracia si te van a obligar a hacer cosas que no quieres y a votar por algo o alguien que no quieres. Y es algo además, Manuel, que llama la atención, que como lo decías anteriormente, factores de izquierda o factores de izquierda, no solamente de México, sino de otros países, pues se niegan a ver y son engañados por las embajadas, por los consulados. Y aquí, en el caso de México, esta semana el Partido Comunista o el Movimiento Comunista reunido con la embajada venezolana para conocer el proceso constituyente en eso que llaman pluralidad. Si hay pluralidad, invítenos a nosotros para que hablemos también. O debates como con el señor Noroña, que dice ser un precandidato presidencial de la izquierda, chateamos con él por WhatsApp, por Twitter, y cuando se ve perdido en el debate, descalifica insultando y te bloquea. Porque me dice que si yo estoy en México no sé lo que pasa en Venezuela. Pero él sí, que nunca ha ido a Venezuela, sí sabe. No los que hemos vivido, que salimos huyendo por amenazas, que hemos estado en nuestro país y tenemos familias, que tenemos amigos que están padeciendo la escasez de insumos alimentarios, de medicinas, que están padeciendo la inseguridad, que están padeciendo la represión, la falta de libertad. Y como lo decía en la primera entrevista que me hicieron, que tenemos hambre no solamente de comida, sino de libertad y de ir a una selección. Y de lo básico, de lo que en cualquier democracia tendría que estar dado. Vaya, elecciones libres, que esté garantizada el derecho a la protesta, a la asociación. Eso hoy no se puede hacer en Venezuela, no, porque hay un régimen que no lo permite. Y sí, resulta muy preocupante que hay quienes defiendan a ese régimen porque dan a entender que entonces ellos en el poder harían lo mismo. Mira, Martin Luther King decía algo así, parafraseando sus pensamientos, que las generaciones de hoy no tienen que sentir vergüenza de las cosas malas que hagan los perversos, sino del silencio de los buenos. Entonces, si esta izquierda dice ser tan buena, si esta izquierda dice ser verdadera izquierda, ¿por qué no se pronuncian y guardan silencio? Porque tienen intereses en los bolsillos, porque tienen intereses ideológicos o políticos para lograr una presidencia, sea México o sea el país que se llame. Ya vimos al presidente de El Salvador pronunciándose también a favor del régimen. Nos dicen a los venezolanos que no nos metamos en los asuntos mexicanos, que no nos metamos en la política mexicana incluso por ley. Señores, pero si hablas de Venezuela, lo dijimos también, donde exista un venezolano vivirá Venezuela y donde viva Venezuela estaremos para defender a Venezuela. Esa es la posición de los venezolanos, no meternos en la política mexicana. Pero si ustedes se meten en el debate venezolano, entonces van a debatir con venezolanos. No le pida, señor Noroña, debate a Felipe Calderón o a Vicente Fox, que son mexicanos, para debatir sobre Venezuela. Invítenos a los venezolanos a debatir. Si cree que no estamos a su altura, aunque lo que usted hizo en Twitter, por ejemplo, deja mucho que decir, entonces le traemos a diputados, le traemos a representantes políticos de Venezuela para que debatan con usted y tal vez ellos dirán que usted es el que no está al nivel de ellos. Carolina, volvemos contigo para cerrar esta comunicación, este enlace. ¿Qué se espera para las próximas horas, para los próximos días? ¿Van a continuar las marchas? ¿Van a seguir las movilizaciones? ¿Cómo se está agrupando la oposición para que este ánimo no decaiga, para que al contrario se mantenga, permanezca y la presión contra el régimen de Maduro pues tenga algún impacto positivo en las próximas semanas, en los próximos días? Perdimos a Carolina, pero es importante, muy importante lo que señalas, porque sí es necesario que la comunidad internacional toda presione
voltee la mirada a lo que ocurre en Venezuela. Me llamaba la atención señalamientos por parte del gobierno estadounidense como una medida de presión, de recortar incluso la compra de petróleo a Venezuela. Hay una buena cantidad del petróleo, del crudo venezolano, que es comprado a muy buen precio, además, por el gobierno estadounidense. Si se diera esto, si se cortara, digamos, de tajo con esa financiación al régimen de Nicolás Maduro, ¿qué podría ocurrir? Porque hemos visto pues que los embargos de pronto comerciales no reditúan, no resultan como uno pensaría. Está el caso cubano, por ejemplo. Así es, ayer oíamos a Diosdado Cabello, una persona prácticamente solicitada por las autoridades estadounidenses. Veíamos a un Tarek El-Aissami, vicepresidente de la Nación, catalogado incluso con nexos con el narcotráfico, diciendo desde Venezuela que Estados Unidos puede decir lo que les dé la gana, que el imperio yanqui, retando a Donald Trump y a la Casa Blanca, que el enemigo no es el pueblo estadounidense, sino el imperio, y que ellos luchan contra el imperio. ¿Por qué no se lo va a decir a Estados Unidos? Porque saben que tienen, como decimos muy coloquialmente en Venezuela, rabo de paja. Allá no van a ir a hablar, no van a ir a denunciar, y el gobierno lo que demuestra con esas declaraciones es un total miedo hacia los Estados Unidos, un miedo que con ese embargo, por ejemplo, se ha notado a lo largo de la historia del chavismo y del madurismo en Venezuela. Si Estados Unidos es tu peor enemigo, si Estados Unidos quiere socavar el proceso revolucionario y es el culpable de la escasez, ¿tú cómo le sigues vendiendo petróleo? Porque simple y llanamente en este momento Venezuela está tan asfixiada, se ha vuelto tan monoproductora, a diferencia de lo que prometió Chávez en un principio, que dependen del petróleo y del dinero que le llega de los Estados Unidos. Es narrativa entonces nada más. Es narrativa, es discurso, es populacho. Porque en la práctica se sirven entonces del dinero. Obvio que sí, es parte de la oclocracia que te comentaba. Es decirle al pueblo lo que quiere escuchar, más no cuáles son las realidades y lo que pueden prometer. Entonces ellos te están diciendo que Estados Unidos es el peor, pero no puedes vivir sin sus dólares, porque además el otro dólar que vendes o el otro petróleo que vendes es al Petrocaribe, a precios muy bajos. Es a China o a Rusia para pagar deudas. Es a Cuba para pagar los médicos cubanos o enfermeros cubanos que nos envían a Venezuela. Entonces, ¿de dónde vienen los recursos? De Estados Unidos. Entonces, más bien agradeceríamos que esta palabra de Estados Unidos se cumpla y que no le compre tampoco petróleo a Venezuela, y así no compramos más armas para reprimir al pueblo venezolano, no compramos más bombas lacrimógenas para reprimir a cada uno de los manifestantes que, como te lo he dicho, en este momento buscan democracia, buscan una salida democrática, pero que el país lo reclama y el gobierno se desentiende. Sí. Entonces, ojalá eso se diera. Lamentablemente, como venezolano, nadie quiere lo malo para su país, pero esto es una medida que va a asfixiar al gobierno y se va a ver cada día más sepultado en su propio discurso y en sus propias acciones. Pues ahí está el tema. Nosotros no quitamos la mirada de lo que ocurre allá. Y muchísimas gracias. Juan Carlos Aguirre, muchas gracias por haber estado